Nuestra siguiente conferencia está a cargo de la doctora Marilí Leopold. Ella es egresada de la Universidad Anáhuac con maestría en ciencias médicas y diplomado en nutrición, certificada en medicina integrativa en el Dr. Wales Center for Integrative Medicine de la Universidad de Arizona. Es coautora de varios artículos científicos publicados en el extranjero y su práctica médica está en salud ambiental, oncología interactiva y estilo de vida. El tema que hoy nos presenta es ¿por qué nuestra salud depende de la salud del planeta? En donde la doctora Marilí nos hablará de la relación de nuestra salud y la del planeta. No podemos esperar estar sanos en un mundo tóxico, pero más importante, cómo podemos rediseñar nuestros métodos de consumo y uso de los recursos naturales. También nos platicará de la relación de todas las toxinas creadas por el ser humano que cada día nos enferman más y tips para empezar a vivir más sustentablemente y en armonía con el planeta. Pues adelante, doctora Marilí, bienvenida. Muchísimas gracias a Farmacia San Pablo y a Expo Enverdecer por esta invitación para seguir platicando de temas que nos afectan muchísimo hoy y cómo podemos solucionarlos. Entonces les voy a platicar un poquito el contexto de qué es el cambio climático y un tema que probablemente no han escuchado mucho, que es medicina ambiental o salud ambiental. Entonces todo esto, cómo está relacionado y cómo nos está enfermando mucho más de cómo era antes. Y por supuesto, ¿qué podemos hacer? Soluciones. Entonces vamos a empezar. Todo inicia en la revolución industrial. Ahí en este cambio y en este brinco que hubo en la sociedad, muy importante, porque es lo que dio pie a la vida moderna como conocemos hoy, empezó la industria, empezó el transporte, empezó la construcción de caminos, empezaron a crecer en economía y en modo de vida exponencialmente y generó muchísimos empleos, muchísimo dinero y eso nos lleva a la vida como hoy la conocemos, que en realidad si nos ponemos a pensar, creo que ninguno de nosotros nos gustaría regresar antes porque estamos muy acostumbrados a esta vida moderna, tiene muchísimas ventajas. Pero ¿qué fue lo que falló? Falló el diseño. No se supo o no se sabía la cantidad de efectos negativos que esto iba a traer. Y algo que es muy preocupante hoy, porque creo que no todos estamos poniendo suficiente atención a esto, es que se creía y se sigue creyendo en algunas partes, lo seguimos creyendo, que los recursos eran infinitos, que podíamos explotar el planeta, que iba a haber petróleo, carbón, minerales, animales, de todo infinitamente. Y tristemente hoy sabemos que eso no es verdad, que se está acabando, que nos estamos terminando estos recursos naturales muy rápido. Voy a hablar un poquito más del tema más adelante, pero también importante mencionar que en este crecimiento de la industria se empezaron a crear químicos hechos por el hombre. Se sabe hoy que hay mucho más de 80,000 químicos hechos por el hombre en los últimos años que nos están afectando muchísimo. Y lo más preocupante es que estos químicos se han estudiado menos del 10% en los efectos reales de nuestra salud y del planeta. Eso lo vamos a hablar muy a profundidad en unos minutitos. Regresando al cambio climático, todos estos quema de combustibles fósiles y todos estos químicos que salen al ambiente de la industria, independientemente si es ganadería, agricultura, o las maquinarias como tal, generan un exceso de CO2 en la atmósfera. Y este exceso de CO2 en la atmósfera genera un calentamiento global, que es lo que se conoce. Pero ¿cómo el planeta ha logrado regular esto y medio mantenernos a salvo? Bueno, tenemos dos mecanismos de producción de oxígeno, gracias a los que respiramos y que secuestran el CO2. Entonces vamos a hablar un poquito de los dos. Uno son los océanos y otros son los bosques. Entonces seguramente ya lo hemos escuchado mucho, pero quiero explicarlo un poquito. En los océanos, el plancton, las algas, a través de la fotosíntesis, generan oxígeno y secuestran CO2. Y eso se va a las profundidades. Pero ¿qué está pasando hoy? Este exceso de CO2 en la atmósfera, el océano está teniendo que captar mucho más de lo normal y esto está acidificando los océanos. ¿Y qué pasa cuando estos océanos empiezan a volver muy ácidos? Se empiezan a morir especies.
y empezamos a destruir y empiezan a haber rupturas de cadenas tróficas. Que uno que hemos escuchado ahorita mucho son la muerte de los corales por esta acidificación de los océanos. El problema es que los corales tienen eh, son especies simbióticas, entonces necesitan de muchos animales dependen y viven a través del coral. Entonces, cuando se empiezan a morir los corales, empieza a haber esta ruptura de los ecosistemas y se empiezan a morir especies. Y eso está pasando con los océanos de una manera muy acelerada y ya no está pudiendo el océano mantenerlo. Y al igual que en la Tierra, que ahorita vamos a hablar de eso, no podemos vivir en un mundo sin biodiversidad. Uno de los grandes problemas que hoy estamos teniendo es la falta de biodiversidad porque se están acabando las especies. O sea, hablando ya, y bueno, por este calentamiento global, se derriten los glaciares y empiezan todas las inundaciones y excesos de desastres naturales que estamos viviendo. Y por otro lado tenemos a los bosques. Y el bosque igual a través de la fotosíntesis genera oxígeno, capta CO2 y este CO2 se secuestra en las profundidades del micelio, los hongos secuestran este CO2. Ahí están las soluciones para este calentamiento global. Dejar de producir tanto combustible fósil, empezando con las energías renovables, invirtiéndole energías renovables, porque me queda claro que lo que tenemos que hacer es un rediseño de toda esta tecnología. Claro que queremos seguir vivir en este mundo moderno, pero tenemos que rediseñarnos. Y ya sabemos que con energías sustentables, solares y eólicas, podemos vivir con la electricidad con la que estamos acostumbrados y usar transportes sin acabarnos y sin seguir quemando combustibles fósiles. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a deforestar el planeta. Hoy se han muerto muchísimas hectáreas de planeta que se empieza a desertificar, se empieza a hacer desierto lo que era tierra fértil. Entonces estamos teniendo menos lugares donde generar oxígeno y secuestrar dióxido de carbono, CO2. ¿Por qué? Por las malas prácticas de agricultura, ganadería. Uno muy conocido es el del aceite de palma, que se está acabando muchos rainforests. ¿Y qué es lo que pasa? Por supuesto que empezó a ser muy económicamente bueno para las empresas, pero no para el planeta ni para nosotros. Y se empezaron a hacer monocultivos con herbicidas, pesticidas, agroquímicos, hasta llegar a modificar las semillas genéticamente. ¿Y qué pasa? Explotas un pedazo de tierra, sacas lo más que puedes de cultivos, dejas la tierra muerta porque literalmente se vuelve infértil, se hace arenita donde no puede crecer ahí nada y se siguen así. Igual con la ganadería. Entonces, son muy malas prácticas y ¿qué se tiene que hacer? Regresar a prácticas orgánicas, biodinámicas, en donde hay rotación de cultivos, donde le damos más a la tierra de lo que le quitamos, a través de compostas, nutrir a la tierra con micronutrientes, toda una cadena de trabajo en conjunto con el medio ambiente y empieza a verse una vuelve a regresar la diversidad de los ecosistemas, vuelve a regenerarse la flora y la fauna si hacemos estas buenas prácticas que ya mucha gente se está dedicando, bueno, menos de lo que más gente nos deberíamos dedicar a eso, a regenerar la tierra, regenerar esta tierra que se está muriendo. Y volvemos al tema de que creíamos que los recursos naturales eran completamente ilimitados, pero no es así, entonces tenemos que cuidarlo más. Es un pequeño resumen de lo que está pasando en el planeta y quiero adentrarme más en la parte de la toxicidad específica, que ya sabemos que eso es como el gran área que está afectando al planeta, pero ¿cómo nos está afectando realmente nuestra salud hoy y cómo lo podemos medir? Porque ya es medible, perdón. Y esto se los voy a explicar en tres grandes áreas, en la contaminación del aire, del agua y de la tierra. Y ahí sí vamos a empezar a hablar un poquito de todo más a profundidad. Uno de los grandes problemas en salud pública hoy es la contaminación del aire.
Hay muchas ciudades, unas en China, donde hay tanta industria y es tan contaminado el aire que la gente se está enfermando mucho más rápido que en otros lugares donde el aire es de mejor calidad. En grandes ciudades está pasando lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Todos estos químicos que están haciendo que se están haciendo hechos por humanos, o sea, por nosotros, más toda esta contaminación de las industrias, está dejando en el aire partículas de ozono, de metales pesados como el plomo, de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro. Otro importante son la materia de partículas, los PM2.5, PM10. Todo esto en el aire, de hecho lo podemos ver cuando la ciudad está muy contaminada y se ve esta capa gris. Toda esa contaminación del aire está afectándonos directamente. Se sabe que genera una inflamación cardiovascular importante, inflamación en los pulmones, alergias, asma, eh, pérdida de longevidad. Morimos antes por esta contaminación, porque no estamos metiendo el suficiente oxígeno a nuestras células, porque hay muchísimos químicos que el cuerpo no sabe qué hacer con él y nos están inflamando. Y más preocupante aún es la contaminación del aire interior. Se sabe que el aire interior muchas veces está más contaminado que el exterior. El problema es que no lo vemos. Entonces sentimos que no nos está haciendo daño, pero sí nos está haciendo un daño muy importante y se está ya viendo una gráfica exponencial en aumento de incidencia de enfermedades. ¿Cómo, ¿Cómo es que el aire interior está más contaminado que el exterior? Bueno, la cantidad de químicos, y esto también lo voy a platicar más en la parte de tierra, que hemos ingresado en el planeta para limpieza del hogar, para productos de higiene personal, todos los materiales de construcción, los muebles, los juguetes. Se mete una cantidad de químicos que generan estos gases que nos inflaman y nos enferman. De hecho, existe un síndrome de toxicidad de edificios, que la gente de estar tanto tiempo encerrado en los edificios se enferma muchísimo más que, y cuando sale al exterior se le quitan los síntomas. Entonces, esto es muy indicativo de enfermedad. Y ahorita vamos a ver los daños mucho más específicos y más graves y más medibles. Entonces, ese es el del aire, que voy a indagar más en estos químicos específicos cuando lleguemos a tierra. En el agua igual, nos estamos acabando los mantos acuíferos. Por supuesto que no estamos tomando agua de manantial. Eso mucha gente yo creo que nunca ha visto un manantial en su vida y menos tomar agua de esa calidad. Entonces, todo esto, estos conductos de agua, bueno, en México no estamos tan acostumbrados a usar agua de la llave porque sabemos lo contaminada que está y sabemos que nos va a hacer daño. Pero ahí hay microorganismos, cloros, químicos, metales pesados, hasta restos de medicamentos se ha visto que tienen en el agua, que por supuesto que todo lo absorbemos. Y aquí les voy a hablar de un tema súper importante, que es la carga tóxica. Entonces, ¿han escuchado de eso? Imagínense que nuestro cuerpo tiene un vasito y ese vasito se va llenando poco a poco de estos químicos. ¿Y qué pasa el momento que se desborda? Ahí empiezan los síntomas, las enfermedades, nos empezamos a sentir mal. ¿Y cómo es que este vasito se llena tanto? El cuerpo no conoce estas toxinas, no conoce estos químicos. Para él son completamente ajenos y llegan al hígado y el hígado yo creo que los ve con cara de, ¿qué es esto? O sea, nunca en la vida había existido esto. Por ejemplo, en metales pesados son productos, o sea, son sustancias que el cuerpo no les funciona, o sea, no nos hacen bien, nos intoxican, pero son naturales, medio los reconoce y medio sabe qué hacer con ellos. En los químicos hechos por el hombre, no tienen ni idea el cuerpo cómo sacarlos del cuerpo, cómo desintoxicarlos, y los manda directo a la célula de la grasa, porque los adipocitos, esta célula de la grasa, archivan y los guardan, porque estos químicos muchos son liposolubles, o sea, se pegan a las grasas. Entonces, no se han dado cuenta el índice y la gran epidemia y pandemia que tenemos de obesidad, de sobrepeso, de enfermedades metabólicas,
una muy específica que es el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es este antes de un diagnóstico. O sea, hay obesidad abdominal, hay altas en la presión arterial, altas en los lípidos, en el colesterol, en los triglicéridos, altas en azúcar, resistencias a la insulina. Y todo esto, gran parte de la causa es estos químicos que el cuerpo no está sabiendo qué hacer con ellos. Y ya está súper estudiado. Tristemente, muchos se llegan a prohibir y se cambian por otros químicos que pueden ser mucho más malos para la salud. Y aquí vamos a hablar del tema del plástico. ¿Por qué? Porque en México, regresando al agua, pues entonces, ¿de dónde tomamos agua? De garrafones, de botellas, de plástico. Y es una pésima práctica porque todos una de las partículas del plástico es los PVC, los PVA y PVCs. A la hora de que el plástico está en contacto con el calor, se filtran al agua y nos las estamos tomando. Y estas partículas son súper dañinas para el organismo, generan inflamación a nivel celular. Y regresando a la célula de la grasa, cuando esta célula de la grasa empieza a crecer, parte del sistema inmune está bueno, todas las células, pero en la célula grasa, y se convierte a las sustancias inflamatorias del sistema inmune en lugar de las antiinflamatorias. Generamos eh, un nivel de inflamación a nivel celular muy importante, que es lo que está haciendo que no nos podamos defender de las enfermedades ni de los microorganismos y que todo empiece con una cascada de enfermedades. Y además, estos químicos son también disruptores endocrinos. Se empiezan a dañar la tiroides, empiezan a haber más enfermedades autoinmunes. Y esto, no sé si se han fijado en la cantidad de gente que conocemos que tiene enfermedades que antes no escuchábamos tanto. Entonces, para consumir agua y que sepamos que estamos haciendo una gran ayuda a nuestro cuerpo y al planeta, poner un filtro de agua en la toma de agua de la casa y empezar a tomar agua filtrada puede ser tan sencillo como carbón activado y plata coloidal. Y siempre usar refractarios de vidrio. Vaso de vidrio, si van a salir, una botella de acero inoxidable, pero olvidarnos del plástico. Otro muy común, no es agua, es líquidos, y me estoy metiendo ya más en el área de la tierra, como así les voy a explicar, es cuando se compran cafés y la tapita de plástico, esa tapita se calienta con el líquido y nos estamos tomando directamente todos esos químicos. ¿Y qué pasó? Entonces eliminan el BPA, pero meten químicos mucho más dañinos. Entonces no podemos confiar en eso. ¿Y cómo se relaciona con el planeta? Porque por supuesto que la plática es por qué nuestra salud depende de la salud del planeta y cómo está interrelacionado estos daños que estamos haciendo. Es que todo esto se vuelve plástico de un solo uso. Todas estas botellas de plástico, todos estos recipientes de comida corrida que se usan una vez y se tiran, no todo se puede reciclar y los que se pueden reciclar no los estamos reciclando y se están contaminando todo el planeta. Cuánto plástico y microplástico cae en el océano, cuánto se queda en los ríos, que es de donde nos llega, y de los lagos donde nos llega a veces agua potable. Entonces, es muy importante como primer paso para ayudar y para volvernos más sustentables es de verdad poner más atención al consumo de plástico y eliminarlo de nuestras vidas si se puede. Igual que los toppers de plástico, todo ese plástico se filtra en nuestra comida y nos está llenando nuestro vasito de carga tóxica total. Y aquí ya me estoy metiendo más en el área de lo que le llamo tierra, para explicarles esta parte de medicina ambiental. Y aquí nos metemos en dos áreas que ya hemos platicado, pero voy a indagar más en ellas. Es en el área de los alimentos, o sea, lo que se está haciendo con los herbicidas, pesticidas, con todo lo que de esos químicos que se le están metiendo a la tierra, a los alimentos que estamos comiendo, entonces de ahí los estamos agarrando. Y por otro lado, todos estos millones de químicos, o bueno, miles de químicos que están hechos por el humano en el planeta, y aquí son los filatos, parabenos, los BPAs que hablábamos del plástico, los retardadores de flama, que son unos disruptores endocrinos súper potentes. ¿Qué significa esto?
Nuestro cuerpo está regido por hormonas y tienen receptores. Entonces, cuando llega un disruptor endocrino, se pega a estos receptores y entonces el cuerpo ya no sabe si sí necesita producir más hormonas, si no, y entonces empiezan a haber excesos y deficiencias de hormonas muy complicados. Uno de los órganos que más rápido se afecta es la tiroides y en los últimos años se ha visto una cantidad de enfermedad tiroide autoinmune importantísima que se está relacionando a este ingreso de estos químicos en el ambiente y las curvas empiezan. Se ha estudiado, no está, o sea, todavía hay que estudiar más, pero si uno analiza las gráficas de incidencia de enfermedad cuando los químicos fueron puestos en el planeta, en donde los encontramos, por ejemplo, filatos y parabenos en productos de higiene personal, en productos de limpieza de casa, existe este incremento en enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, cáncer, asma, alergias, y la curva crece. Entonces, está la relación. Y hablando más específico de algunos, como filatos, parabenos y retardadores de flama, que son, además de disruptores endocrinos, mucho se ha encontrado relación con incremento de cáncer, enfermedades autoinmunes, que ya habíamos platicado de esto, alergias, algunos mutagénicos, o sea, que generan malformaciones en los bebés. Esto nos está afectando muchísimo nos estamos llenando nuestros vasitos. Esta carga tóxica está creciendo alarmantemente. Dicen doctores mucho más grandes que llevan, no sé, 50, 60 años de práctica médica, que antes enfermedades como diabetes, sobrepeso, cáncer, autoinmunes, las veían en un porcentaje muy chiquito en la población y que con los últimos años se ha visto un incremento altísimo y están descubriendo que está relacionado todas estas toxicidades ambientales. Y además, pues todos estos químicos, por supuesto que generan más efecto invernadero en nuestro planeta y empieza a haber mucha más contaminación en el planeta y no estamos dando chance de limpiar ni nuestro cuerpo ni el planeta al nivel de que estamos metiendo toda esta toxina. Entonces es un tema que sí nos tiene que importar y lo tenemos en los alimentos, regresando a la cantidad de sustancias o sea, si uno va al súper y te pones a leer los ingredientes, ¿cuántos ingredientes no conocemos? ¿Cuántas sustancias tóxicas nos estamos metiendo que están matando nuestra microbiota? Y hoy ya sabemos la importancia de nuestra microbiota y de cómo estos bichitos buenos son los que nos mantienen sanos. Y ahí se desencadena lo mismo que estamos viendo en el planeta, un punto en el que el cuerpo, nuestros órganos ya no están teniendo la capacidad de desintoxicar todo esto al nivel en el que lo estamos metiendo. Entonces, por supuesto que si lo analizamos así, no, o sea, asusta y es preocupante, pero no podemos ya sabiendo todo esto dejarlo a que alguien resuelva el problema o que alguien haga las energías renovables. Si todos somos 7 billones de personas en el planeta, si todos empezamos a hacer cambios chiquitos, el efecto que vamos a tener es mucho más grande. Y lo tenemos que hacer porque ya nos está afectando muy directamente, nos estamos enfermando muchísimo. ¿Cuánta gente no vive con fatiga, con falta de concentración? Hay medio sobrevives la vida, pero no estás viviendo al máximo, dolores, millones de síntomas que muchas veces no se explican, como dolores de cabeza, dolores de articulaciones, y probablemente te hacen estudios, todo sale bien, y muchos años después sale el diagnóstico como tal de la enfermedad, pero tú ya te venías sintiendo mal. Y esto es porque nuestro cuerpo ya no está pudiendo con la carga tóxica, al igual que el planeta. Entonces, es una acción que necesitamos si queremos seguir viviendo y tener una vida sana, una vida sustentable. Necesitamos rediseñar todo esto. Y ya se está haciendo. Entonces, una parte muy importante es estos foros de educación, porque si no lo sabemos, pues es muy difícil seguir. Pero sabiéndolo ya no nos podemos vendar los ojos, ya no podemos hacer como que no existe. Y aquí les quiero platicar el gran problema que hoy tiene la sustentabilidad.
y es la desconexión y lo alejado que está el consumidor con el producto. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánto sabemos realmente dónde se produce la comida que comemos? ¿Con qué sustancias está hecho el maquillaje que usamos o el desodorante que usamos o los productos de la casa que usamos? Ya no me voy a ir a de qué mina salieron los minerales de nuestra computadora y nuestro teléfono. Eso ya, chance es muy avanzado. La ropa, de dónde compramos, o sea, todo el proceso, toda la cadena de suministro que pasó el producto para que nosotros lo compráramos. Si no empezamos a despertar y a hacer un énfasis en poner atención en ese punto, es mucho más fácil seguir con los ojos vendados. Yo sí los invito como primer tip de cómo estar más sanos, cómo ayudar al planeta, cómo ayudar a nuestro cuerpo, cómo vaciar nuestro vasito de carga tóxica y el del planeta. Primero es, abran los ojos y empiecen a tener esa curiosidad de saber de dónde viene lo que estás comprando. También estamos en un punto muy consumista. Estamos, yo creo que teniendo más de lo que realmente necesitamos. Esto que es el segundo tip es aprender a vivir vidas sin desperdicio, zero waste, o sea, entender un poquito más cómo poder generar menos basura, cómo cambiar de productos, hasta de ropa. Y aquí me voy a meter más, porque esto ya hay muchísimas empresas, productores locales de comida. Yo conozco a me llevó tiempo, pero sé de qué rancho viene la comida que como, conozco a los ganaderos y agricultores, he estado en contacto con esas tierras, no de todo no de todo, porque me queda claro que no se puede, pero leer ingredientes, ver, oye, si tiene estos químicos y si son de industrias, seguir a la industria y saber si están haciendo buenas prácticas o no, indagar más, preguntar. eh, Eso en cuanto a la comida, ayudar al pequeño productor, por lo menos consumir local, que no tenga que venir del extranjero lo que estamos comiendo o el 100% de lo que estamos comiendo, porque la huella ecológica que se genera es altísima y generalmente trae muchos más químicos. Uno es por ejemplo, lo de la pesca y lo del océano, las granjas de salmón que ya se han visto que han estado infestadas de piojos de mar, de parásitos, le tienen que poner colorantes, antibióticos, igual que a los animales de tierra, para que lleguen a nosotros. Eso nos está llenando nuestro vasito de toxicidad mucho más rápido. Entonces, sí poner atención en esa parte. Y en el área en donde más nos estamos llenando de toxinas, y donde chance no se está hablando tanto y tenemos que encontrar, ya hay muchas empresas que están haciendo estos cambios, de todos los productos de higiene personal y de higiene de limpieza de la casa. Productos que vengan en vidrio, que puedan ser retornables. Ya existen empresas que hacen eso en México. O por lo menos productos que no tengan la cantidad de toxinas que generan estos químicos en el aire que luego nos inflaman a nosotros y nos matan nuestra microbiota y generan enfermedad. Productos más verdes y seguir a las empresas, indagar, si no conoces el nombre de un ingrediente, buscar información y ver si realmente o sea, es no tóxico. Igual para el planeta, no podemos seguir con comprar plásticos de un único uso que se queden en el planeta, por lo menos fijarnos cuáles se pueden reciclar y mandar a reciclar. Ideal, o sea, generar menos basura, lo que les decía. Hay muchísimos productos ya de higiene personal, maquillaje, cremas, desodorante, perfumes, completamente libres de toxinas, en envase de vidrio que se pueden reciclar o en muchas empresas ya los puedes retornar, que eso es increíble porque volvemos a hacer esta economía circular y volvemos a ayudar a los productores locales. ¿Y qué pasa? Si nosotros como consumidores empezamos a poner atención en esto, vamos a generar más demanda de estos productos limpios. Un ejemplo fácil de cómo sí podemos hacer el cambio y cómo sí podemos generar conciencia y entre todos generar algo increíble es lo de los popotes. En realidad, lo que genera de contaminación el popote y lo que hace daño el popote es en un porcentaje muy pequeño, pero ven las campañas y tan grandes que se hicieron tan rápido
que todo mundo, sin saber mucho del tema, cambió a popotito de acero inoxidable y lleva su popote a todos lados y ya no compra, ya no pide popotes o las empresas dejaron de crear popotes y de vender popotes. Así de chiquito ese cambio, que no es en realidad tan significativo si lo vemos a global, pero imagínense que empezamos a hacer esa conciencia de todos estos productos limpios, de ayudar al productor local, de empezar a hacer compostas en casa, aprender a hacer compostas y tener composteros, se pueden tener hasta en un departamento o en casas, tener huertitos urbanos, empezar a cultivar y empezar a estar más en contacto con el producto, empezar a saber de dónde viene lo que estamos consumiendo, conocer las empresas, preguntarles y empezar a educar a la gente. Y entre todos estos, imagina la cantidad de personas que somos, podemos lograr cambiar la industria, porque muchas de las grandes cosas que sabemos, como lo de las energías renovables, igual y no está tan a nuestro alcance, pero estas pequeñas acciones sí están a nuestro alcance. Poner un filtro de agua en nuestras casas para eliminar el consumo de plástico y obligar a las empresas a que dejen de producir esos químicos que nos dañan a nosotros y al planeta. Todos los productos que usamos para que la contaminación del aire baje. Y esto hasta ya hay empresas de muebles y de pinturas de hogar y de pisos que ya son verdes, por así decirlo, que ya no generan estas toxinas, que ya no tienen los retardadores de flama, que ya no tienen estos químicos que nos están dañando y que están generando más gases invernaderos y contaminación en el aire, sí podemos empezar con estos cambios. Entonces, poco a poco, por supuesto, porque yo lo he ido cambiando con muchos años, van saliendo más empresas y acuérdense de la palabra carga tóxica. Empiecen a cambiar lo que menos les afecta. Y así vamos disminuyendo esta carga tóxica y vamos consumiendo menos productos. No necesitamos 800 productos de limpieza. Empezar a poner más atención en eso. Y hay en México también empresas de ropa donde te aceptan la ropa para reciclarla o para venderla de segunda mano y con energías igual circulares que no contaminan tanto el planeta. Entonces, sí está en nuestras manos y sí es nuestra responsabilidad, porque el índice de enfermedades como cáncer, como enfermedades autoinmunes, como alergias, como inflamaciones en corazón y en pulmones, se sabe que si seguimos en el nivel de toxicidad que estamos viviendo, para pocos años va a ser una de cada dos personas que tenga este tipo de enfermedades. Tenemos en nuestras manos cómo cambiarlo. Y gracias a estos foros con Expo Enverdecer que seguramente tienen ya muchísimas marcas limpias que podemos empezar a consumir y podemos empezar a cambiar este consumo y este mercado y obligar a que se generen más empresas limpias para nuestro bien y para el planeta. Como dice David Attenborough, estamos en un punto crítico en donde tenemos toda la tecnología y todo el poder monetario para poder hacer estos cambios y rediseñar nuestra manera de consumir y poder vivir una vida más sustentable. Lo que nos hace falta es sabiduría. Y sabiduría y esfuerzo, porque sí, lleva más trabajo buscar estos ranchitos, buscar productores locales, comprar en diferentes lugares todos nuestros productos, aprender muchos, por ejemplo, desodorantes, perfumes, shampoo, acondicionador, se pueden hacer en casa con productos sin químicos, sí necesitamos involucrarnos más. Entonces, los invito a involucrarse más, a ver en su pequeño microambiente, hacer un análisis de qué tantas toxinas tienen y qué tanto están contribuyendo también a generar basura al planeta y qué tanto en realidad se sienten bien o si están viviendo una vida mucho más limpia que se va a transformar en su salud. Y créanme, esto es un tema muy, muy amplio y llega a ser llega a abrumar, la palabra que estaba buscando, perdón, es abrumar, porque sí llega a abrumar. Y muchas veces la gente va a querer preferir seguir con sus prácticas como estaban, porque llega a ser mucho. Pero si todos generamos esta comunidad de ayuda, de poner atención, de ir a reciclar,
de generar compostas, de comprar productos más limpios, va a ser mucho más fácil si todos hacemos un granito de arena, que el cambio sea más exponencial. Entonces, los dejo para reflexionar, para limpiar más sus microambientes y sigan disfrutando la Expo Enverdecer. Es importantísimo seguir entendiendo y aprendiendo del tema, porque el saber los efectos que nos hace a nosotros y al planeta nos ayuda a querer cambiar más. Muchísimas gracias otra vez a Farmacia San Pablo y a Expo Enverdecer. Que tengan un buen día.